Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy empezamos con la clase número 8 de Derecho Mercantil, denominada el pagaré. Hace 8 días vimos la letra de cambio. Hoy vamos a ver el pagaré. Primero que nada, pues hay que conocer su concepto. ¿Qué es el pagaré? La denominación de pagaré manifiesta con claridad qué es y el objeto que persigue. Pues, para la redundancia, su nombre es pagaré, ¿no? De que voy a pagar algo. Pero pues este es un título que se emite desde una posición deudora y expresa la promesa del emisor de hacer frente a una deuda en una fecha determinada o fecha de vencimiento. Es decir, que nosotros vamos a dar ese pagaré con una posición de que nos van a pagar y la persona que la recibe con una posición de deudor. Desde su origen, ya en la Edad Media, el pagaré se ha manifestado como una referencia sólida para garantizar los pagos en las relaciones comerciales. El auge del comercio de aquella época, sustentado en ciudades cada vez más dinámicas, necesitaba de un mecanismo eficaz que facilitara a los comerciantes el intercambio de mercancías sin el riesgo de viajar con dinero en metálico. Actualmente está regulado por el Código de Comercio y la Ley Cambiaria del Cheque. Su solidez jurídica le permite asumir hoy un papel decisivo entre las empresas como garantía de cobro de las facturas con pago aplazado. Por tanto, sigue transmitiendo seguridad y confianza. Entonces, ¿qué es el pagaré? El pagaré es un título de crédito que concede un derecho de cobro al beneficiario o tenedor del mismo. La persona física o jurídica que lo emite y lo firma se lo entrega a su acreedor con dos intenciones. 1. El reconocimiento de una deuda, indicada esa deuda en el importe y la promesa de pagarla en la fecha y lugar referidos en el documento. En las relaciones comerciales, la utilización del pagaré es un modo fiable para acreditar al futuro pago de un bien o servicio que haya sido entregado y facturado. Siempre dentro de un acuerdo mutuo y de buena fe, algo determinante para dar mayor seguridad del documento. Todo esto necesita que el papel documental quede bien definido. Es decir, que este papel tiene que tener ciertos elementos básicos para que este título pueda cumplir con su finalidad. Aquí muestro una imagen y vamos a ir numerando y dando a conocer qué significa cada número, ¿ok? Como número 1, un requisito formal de nuestro pagaré es que tenga la denominación con la palabra pagaré encabezado en el impreso, como lo vemos aquí con el número 1. Como 2, el importe de la deuda, con la cantidad expresada en número, letra y unidad monetaria. Ahí está, número 2, aquí lo tenemos como un euro, ya que fue la imagen más legible que encontré. Ahora 3, el lugar del cobro y la fecha de vencimiento del pagaré. 4, identificación del beneficiario, la persona física o jurídica a cuya orden se debe proceder el pago en la fecha y lugar del convenido. 5, la firma y antefirma del deudor con sello o razón social. 6, el lugar y fecha de expedición del documento. Esto, pues si se dan cuenta, son los elementos del pagaré. Estos también vienen en la ley, en la ley de títulos y operaciones de crédito y en el Código de Comercio, como requisitos formales. Como anteriormente veíamos en la letra de cambio, son similares, ¿ok? De tarea, el alumno llenará e identificará las partes del cheque. Ok, esta es su tarea de esta clase. Ahora, ¿quiénes intervienen en un pagaré? Básicamente, el pagaré se formaliza con dos partes representadas. El deudor o librado, que es quien emite el documento y se compromete a pagar la suma estipulada, también se denomina tenedor. 2. El acreedor o librador, que actúa como beneficiario y tiene el poder de cobrar la deuda en la fecha de su vencimiento. Desde la parte deudora puede intervenir también algún arbalista, como garante de que el pago se va a dar en caso de no hacerlo el deudor principal. Al beneficiario, salvo que esté expresamente prohibido, se le permite transmitir, endosar o ceder el título y sus derechos a un tercero, que también podría aparecer identificado en el documento. Es decir,
la parte de atrás del pagaré también viene ahora sí que una parte donde podemos mencionar algún aval que pueda hacerse responsable de nuestra deuda si en dado caso nosotros no podemos llegar a pagarla, como aplicaba igual en la letra de cambio, ¿ok? Cuando el emisor del pagaré es una empresa y utiliza un formato propio, el título se denomina comúnmente pagaré de empresa. Normalmente en las empresas manejamos también pagarés, sin embargo son como que formatos no como estos que son chiquitos, ni siquiera del tamaño de una hoja y que se venden en una papelería. Son ahora sí que como contratos donde prestamos dinero, sin embargo también trae esos elementos de pagaré. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pagaré? Según su funcionalidad, modo de emisión o forma de cobro, estas son las modalidades más importantes. Pagaré a la orden. Esta condición da libertad al tenedor para transmitir, endosar, es decir, dárselo a alguien más, es una tercera persona, concediéndole todos los derechos de ejecución y de cobro. Pagaré a la orden se puede endosar, es decir, se va a transmitir. Pagaré no a la orden. Estos pagarés no se pueden endosar, pero mantienen la facultad de transmisión mediante la fórmula de cesión de crédito. Pagaré a la orden no se puede endosar. ¿Por qué? Porque es para un beneficiario determinado. Pagaré no a la orden. Estos pagarés no se pueden endosar, pero mantienen la facultad de transmisión mediante la fórmula de cesión de crédito. Pagaré bancario. Se imprimen desde una entidad bancaria bajo su propio formato, de forma similar a un cheque. Pagaré no bancario. No se emite directamente una empresa y puede incluir su domiciliación bancaria para el cobro. Pagaré truncable. Se presenta con un código de barras en la parte inferior. Se puede cobrar sin necesidad de entregar el documento físicamente, por ejemplo a través de un soporte informático. Pagaré no truncable. En este caso es necesario custodiar el documento original porque solo se puede cobrar entregándolo físicamente a la entidad bancaria correspondiente. También conviene nombrar los conocidos pagarés en blanco, donde el emisor autoriza al destinatario a rellenar todos los elementos del mismo a posterioridad. Eso les decía que a veces también lo usamos como una táctica de abogados. ¿Para qué? Para que nuestro pagaré no caduque ni venza. Es decir, que lo podamos cobrar así hayan pasado 10 años. Sin embargo, a veces eso es tomado como de mala fe y con alevosía y ventaja. Ahora, también tenemos el pagaré a la vista. El pago se realiza al mismo momento que se presenta. Pagarés a día fijo. Se decide de manera determinada la fecha de vencimiento del pagaré. Pagaré sin vencimiento. No tiene una fecha de vencimiento escrita y esta se complementa cuando va a ser cobrado. Lo que les mencionaba anteriormente es como el pagaré en blanco. Aquí tenemos una tablita donde tenemos el tipo de pagaré y su funcionalidad. Un poquito más resumido. Pagaré a la orden se puede endosar. Pagaré no a la orden no se puede endosar. Pagaré bancario emitido por una entidad bancaria. Pagaré no bancario emitido por una empresa. Pagaré truncable se puede cobrar de manera online, es decir, en línea. Pagaré no truncable se debe cobrar físicamente en la entidad. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas? Las ventajas principales como garantía de cobro son jurídicamente vinculantes, lo que concede una vía legal para reclamar en caso de falta de pago. Ahora sí, como segunda ventaja sería que se emite por el deudor y no por el acreedor, como ocurre con la letra de cambio. Quien lo emite asume su compromiso firme de pago, lo que confiere más fortaleza a un acuerdo comercial. Tercera ventaja, son instrumentos flexibles, se pueden endosar o negociar con facilidad. Aquí hasta se pueden vender. Todos los instrumentos que vamos a ver se pueden vender. Ya depende ahora sí que de cada quien y de los abogados que lo quieran comprar. Ahora, son un buen activo para obtener financiación. Al ser negociables, se pueden utilizar en las operativas de descuento comercial para el anticipo de facturas como valor de financiación. Permite diversificar las posibilidades para obtener liquidez. Es decir, también sirve en el caso de las facturas.
Ahora, como desventaja tenemos primeramente que solo es posible cobrarlos a su vencimiento. Esa espera puede poner en peligro la liquidez del propietario hasta entonces. Por eso son tan valiosas las operaciones que permiten el adelanto de pagarés, es decir, no podemos cobrarlos ni iniciar un juicio si no se vence el término en el que nos van a pagar. Es decir, si nosotros prestamos y damos un pagaré a pagar un mes y lo queremos cobrar los 15 días, no se va a poder porque tiene que ser siempre hasta su fecha de vencimiento. Después, o segunda desventaja, gestión de cobro. Hay que estar pendiente del vencimiento y acudir en la fecha y lugar indicado con el documento original, salvo que sea posible hacerlo de forma telemática, es decir, online. El tomador debe demostrar su legitimidad para cobrar, es decir, que nada más lo va a poder cobrar la persona a la que menciona el pagaré que se le tiene que pagar. Ahora, tercera desventaja, el riesgo de impago. Es inevitable asumir el riesgo de impago, ya que incluso con buenos clientes, los recursos ante un impago supone levantar un acta notarial de protesto y buscar soluciones jurídicas que implican tiempo y dinero. Y aquí pues vamos a empezar con lo que mencionábamos la clase anterior sobre la letra de cambio, el protesto de tener que ir y levantar un acta en donde vamos a decir que no se nos pagó en tiempo y forma y después, posteriormente, iniciar con un juicio mercantil. Esas serían unas desventajas, ya que iniciar como que con estas instancias pues implica meter más dinero y llevar pues más tiempo. Ahora, ¿cómo cobrar un pagaré? El proceso para cobrar un pagaré está regulado por el Código de Comercio y existen dos maneras. Por una parte, se puede realizar directamente el cobro del mismo una vez que se haya llegado a la fecha del vencimiento, presentando el documento original en el lugar indicado. Esto sería como primera instancia y eso como que si el cliente o la persona a la que le prestamos tiene como que muy buena fe, porque a veces es muy difícil. Aquí podremos hablar un poquito de la cobranza extrajudicial, donde contratamos a un abogado que vaya y nos ayude a hacer esa cobranza y que vaya y le diga, ¿sabe qué? Soy el abogado tal, nos van a vender su pagaré y vengo aquí a cobrarle el mismo y su interés moratorio y que lleguen como que a un acuerdo. Ahora, por otra parte, se puede realizar una negociación de pagaré para proceder a su cobro de manera previa al vencimiento de este. Aquí pues estamos hablando de que vamos a negociar igual como lo que mencionaba, ¿no? A través de un intermediario. Sin embargo, pues otra forma de cobrarlo también sería el juicio ejecutivo mercantil, que como les mencionaba anteriormente, como la letra de cambio, implica pues que tengamos que ver pues la cantidad que prestamos de dinero. Créanme que por pagarés de 6,000 pesos, 10,000 pesos, es como que demasiada la inversión para tener que contratar a alguien y cobrarlo. Es por eso que mucha gente deja pues de lado el cobro de su pagaré y prefiere perder. Ahora, ¿cuáles son los requisitos formales y la cláusula esencial del pagaré? Pues los requisitos formales son los que vimos anteriormente enumerado en nuestro pagaré y es como cláusula esencial la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, donde vamos a encontrar pues también el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Ahora, ¿cómo endosar un pagaré? El endoso de pagarés es la facultad de ceder a un tercero la propiedad de los títulos. Supone, por tanto, un cambio de titularidad, es decir, del dueño, desde el último tenedor endosante al nuevo endosatario, que se subroga en todos los derechos y pasa a tener poder para cobrar tal efecto. Es decir, está mi nombre, pero yo se lo endoso a mi hermano, entonces ahora él es el endosatario, quien va a tener derecho de cobrar ese pagaré. Se formaliza con una anotación y firma del endosante en el reverso del documento o en un anexo si ya no hay sitio en el papel original. Normalmente en la parte de atrás del pagaré tenemos como que un gran espacio vacío, ahí es donde se tendría que endosar. Existen dos tipos de endoso: endoso nominativo, que es en el que se identifica al endosatario. Se procede con la fórmula páguese A acompañado de la firma del endosante indicado razón social o nombre, fecha y firma.
Y el endoso en blanco. En este caso, el endosante firma con sus datos en el anverso, pero sin añadir nada más. El nuevo tenedor no queda identificado y puede volver a endosarlo de la misma manera. O incluso puede transmitirlo sin firmar nada, porque sería válido el endoso en blanco original. Como vemos, están permitidos los endosos sucesivos. Esta condición solo se permite en el momento que se indica en el documento la expresión no a la orden. Esta prohibición se puede indicar en el momento de la emisión del título, lo que convierte el pagaré en un no endosable. O puede hacerlo alguno de los endosantes posteriores para evitar responsabilidades ante futuros tenedores. En definitiva, un pagaré a la orden se puede endosar, pero un pagaré no a la orden no se puede endosar, solo ceder para el cobro, siendo esta la principal diferencia entre un pagaré a la orden y un pagaré no a la orden. Hay que tener en cuenta que en caso de una reclamación por falta de pago, el llamado protesto, el beneficiario podrá reclamar contra el emisor del título y de regreso, contra todos los endosatarios antes mencionados y obligados cambiarios. Que en un pagaré no se puede endosar no significa que no se pueda negociar como cesión de crédito. El titular siempre mantiene el derecho de ejercer el descuento de pagarés para anticipar el cobro del mismo. Lo que mencionábamos igual que en la clase anterior, vamos a poder cobrarle a las personas que se le vaya como que endosando o que se le va a poder pagar a otra persona, que la vamos a poder endosar porque nos deben o porque debemos, etc. Todos esos supuestos entran aquí. Ahora, ¿qué es la presentación y el lugar de pago? Pues el pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliario y a la falta de domiciliario designado al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio, es decir, va a ser esa presentación que vamos a tener nosotros como endosatarios para decir en dónde nos van a pagar, en qué domicilio, a falta de domicilio, pues, ¿sabes qué? Personalmente a mí, en donde me encuentres, etc. ¿Cuál sería el efecto de la presentación del pago? Pues el propietario del pagaré puede iniciar un juicio civil contra el firmante del pagaré si éste se rehúsa a pagar. El objetivo del juicio es obtener una sentencia que le permita cobrar la deuda de los bienes del firmante. Es decir, nosotros vamos a presentar ese domicilio o vamos a presentar a esta persona a la que se le va a cobrar para poder posteriormente iniciar un juicio en el que si no se nos paga, pues nos paguen. Eso sería todo por la clase de hoy. Espero sus tareas. Muchas gracias. Hasta luego.